Cuando tú llevas tu perrito a pasear al parque, se junta con otro perrito y en la mirada establece en segundos si es amigo o enemigo. Así nos pasa a nosotros también. Con la mirada de cerca sabemos si es amigo o enemigos, si viene una relación amorosa o si viene un pleito. Entonces sí, la verdad es que sí, nuestras palabras dicen mucho de quiénes somos, de cómo pensamos el mundo, cómo lo estructuramos. Y yo creo que ahí es donde tenemos también un área de oportunidad muy, muy grande. Ahorita que estamos platicando, yo te veo a ti un poco. En la pantalla nos estamos viendo face to face, sí, así, claro. Y eso cansa. Sin importar cuál sea nuestra variante, si somos de México, de Argentina, de España, de Colombia, donde sea, al final tenemos estas bases en común que pueden ayudarnos a comunicarnos. O sea, poner una coma bien puesta te da cierta información que a lo mejor si no la tienes, pues te da otra información. Por eso lo decía Malcolm Gladwell, que hay que saber leer a los otros. Y el cerebro está cableado para suponer. Cuando te dicen no supongas, el cerebro está cableado para que vayas por la calle y veas a alguien y según tus estereotipos establezcas si esa persona puede ser un riesgo para ti o no. Tienes que creer en tu instinto. Entonces, así como preguntas, oye, ¿tú qué nombre prefieres utilizar o lo que sea? Lo mismo con los pronombres. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo me dirijo a ti? ¿Y qué pronombre usas? ¿No? Porque también luego asumimos, no, sí, yo creo que esta mujer debe ser mujer, ¿no? Entonces vamos a utilizar el femenino. Y pues tú estás asumiendo algo que no necesariamente tiene que ser así. El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado y/o de un sistema de signos. No es estático, está en constante evolución y debemos adaptarnos de acuerdo al contexto. Tu éxito y supervivencia dependerán de tu capacidad de observar, analizar y determinar qué hacer en cada situación. Por eso, hoy invitamos a dos expertas en el tema. Está con nosotros Paulina Chavira y Bárbara Tijerina. Vamos con ellas. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Bárbara Tijerina y Paulina Chavira. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en Los Despabiladores a Bárbara Tijerina y a Paulina Chavira. Qué maravilla tenerlas aquí con nosotros. Muchas gracias. El gusto es mío completamente. Y no mío puedes decir también. nuestro porque Mío pues, también. No sé, Bárbara, no voy a hablar por ti. Dale, socio. Pues mira, la idea es que nos platiquen todo lo que saben ustedes, que son las grandes expertas de la comunicación. Todo el mundo las sigue en redes, todo el mundo son la referencia en las redes de qué se comunica cuando hablas, cuando escribes, cuando te vistes de cierta manera, cuando te pones en cierta postura. Ya estuvimos platicando antes de empezar y yo ya estoy Está nervioso. Max Que si está la pierna nervioso. cruzada, que si el saco, que si el derecho, que si no sé qué. Vamos a empezar por ahí, Bárbara. ¿Qué es esto de la comunicación no verbal? ¿Cuánto comunica alguien cuando no está hablando? Mira, yo soy asesora en comunicación y lo que cuidamos es que lo que dices, lo que muestras y lo que haces sea congruente. Es como si te digo, oye, es que estoy súper feliz de estar aquí. Ay, algo no me cuadra. O como alguien en el gobierno que dice, es que ya tenemos todas las medicinas, ¿eh? O como el presidente, que el otro día lo vi declarando que iba a checar lo del Tren Maya, pero hacía así sus manos, ¿no? Entonces se notaba que de ahí no lo iban a sacar. Exacto, estas manos que les llamamos manos de karateca, esta es mi determinación y de aquí no me van a sacar. Todo lo que sientes y lo que piensas se muestra en el cuerpo. Si estás seguro, contento, nervioso, el cuerpo está transmitiendo todo el tiempo y está diciendo quién eres, qué te gusta, qué no te gusta. Al mismo tiempo, si tú cambias tus posturas, generas un cambio en tu actitud. Y también saber leer puede ser muy producente para el de enfrente, ¿no? Porque tal vez quieras llegar a una negociación y el de enfrente esté agresivo y tú empieces a descubrir que su expresión corporal es distinta a lo que él está mostrando. Entonces puedas tal vez empezar de entrada, ¿no? Creo que hay un área de oportunidad. Que puedes empezar a espejear y por otro lado entender que es un nerviosismo, que no es una agresión total, ¿no? En el área de ventas se usa mucho porque a lo mejor estás ofreciendo algo y lo ves cómodo, pero a lo mejor a la hora que le dijiste los plazos para pagar o algo hubo un cambio. Los cambios son los que dices. Entonces, si te diste cuenta, estás a tiempo de ofrecer otra posibilidad. También, bueno, esto es en ventas, pero por ejemplo las parejas que se saben leer a sí mismos y que cachas cuando, oye,
te molestó algo antes de que se te arme la bronca grande, tienes mejores posibilidades. Paulina, tú que eres una experta en la parte escrita, me imagino tú leyendo WhatsApps, leyendo mensajes. O sea, tú puedes leer. No me imagines así, Max, no me imagines así. ¿Tú puedes leer a las personas su estado de ánimo, cómo están cuando lees algo? Sí, sobre todo si las conozco. O sea, cuando las conozco ya hay como una relación. Yo te puedo decir, esta persona está muy triste, está enojada, está frustrada. O sea, incluso por las palabras que utilizas, ¿no? A mí me da mucha risa que la gente cree que luego las palabras no dicen tanto de sí. Y la realidad es que nuestras palabras dicen mucho de quiénes somos, de cómo pensamos, de cómo entendemos el mundo. Y, o sea, no es que yo ande juzgando a nadie, ni mucho menos, pero sí es digamos, como una capa más de lectura, ¿no? Incluso, no sé, esto que hasta dicen que hasta hay estudios ya ahora muy elaborados de que si pones punto, por ejemplo, al final de un mensaje en WhatsApp, si estás enojada, si no estás enojada, no sé, o si no escribes los signos de admiración de inicio, ¿no? O sea, también todas esas cosas se supone que tienen una carga. Yo creo que ahí depende mucho culturalmente hablando, porque no es lo mismo estos estudios que se hacen en Estados Unidos a partir de la lengua inglesa que lo que pasa en nuestra lengua, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, nuestras palabras dicen mucho de quiénes somos, de cómo pensamos el mundo, cómo lo estructuramos, y yo creo que ahí es donde tenemos también un área de oportunidad muy, muy grande. Pero también hay que tener cuidado en suponer, ¿no? Hemos visto que se han acrecentado las rupturas matrimoniales, las románticas, por suponer justamente, pero sí, evidentemente se nota un discurso que subyace siempre, Claro, ¿no? sí. Ante el mensaje o ante lo escrito. Perdona. No, es que luego creo que hay palabras que utilizas que a lo mejor en cuanto las usas ya como que dices, "Uy, ya me delaté, ya totalmente, Que ¿no?". ni tú Ajá. misma te das cuenta que ese es tu Exacto. discurso, ¿no? Pero te las muestras a ti misma. Bueno, y no me encanta lo que haces en redes. O sea, la verdad es que pues creo que has hecho que la gente se interese mucho más en su forma de escribir. Has logrado que los futbolistas, los grandes equipos de fútbol pongan acentos en los apellidos de las Óigame. playeras de los... Oigan, aplauso aquí a No, todo yo el soy bien foro de las feliz, mil la verdad. personas. Yo, cada vez que veo así a todos los jugadores con su camiseta y su acento así súper bien puesto, su tilde, como le quieran decir, cualquiera de las dos es válida, soy muy feliz, la verdad. Es que ¿Por qué es tan importante eso? Pues porque creo que es parte también de nuestra cultura, de lo que sabemos, de quiénes somos y de cómo nos comunicamos. Digo, al final, mira, las reglas de ortografía ahí están, las reglas de gramática también ahí están. Lo que pasa es que tenemos, primero, un acercamiento muy aburrido. Normalmente nos las enseñan de una manera muy aburrida y no tenemos como ganas de aprendernos. Si esta es una palabra aguda, grave o esdrújula, no es algo que así como que digamos que parece muy atractivo, pero la realidad es que todas estas normas nos ayudan a comunicarnos y cada vez somos más personas que hablamos español. Somos más de 577 millones de personas hablando español y el tener estas normas en común lo que hace es que tengamos pues precisamente un código en común que, sin importar cuál sea nuestra variante, si somos de México, de Argentina, de España, de Colombia, donde sea, al final tenemos estas bases en común que pueden ayudarnos a comunicarnos. O sea, poner una coma bien puesta te da cierta información que a lo mejor si no la tienes, pues te da otra información. Lo mismo con las tildes. Entonces sí es importante porque al final lo que haces es que, digamos que de alguna u otra forma transparentas un poco más tu mensaje. Sí, porque si no también se puede modificar, ¿no? O sea, no es lo mismo las curvas. Ay, perdón, no, pero te quería preguntar justamente cómo ves a la nueva generación, ¿no? Que se empieza ya a meter en lingüística, en literatura, un poco más a fondo. Increíble. Yo creo que es una cosa maravillosa que vamos viendo que hay gente, a ver, además, a mí me da mucha risa que la gente dice, no, es que a partir de las redes ya a nadie le importa cómo escriben y todos escriben fatal y está muy mal esto. Y la realidad es que no, o sea, creo que ahí se conjuntan dos factores, que uno es que siempre hemos escrito mucho, pero nadie nos leía. Esa es una, y ahora nos leen y entonces nos damos cuenta de que quizá no escribíamos tan bien como creíamos. Y la otra es que también hay diferentes registros de comunicación, y eso Bárbara lo superdomina, que es, obviamente no nos comunicamos de la misma manera como estamos ahorita aquí en esta grabación, que a lo mejor fuera de cámaras, o incluso en un mensaje de WhatsApp, o si le escribes a tu mamá, o si le escribes a tu mejor amigo. O sea, siempre tenemos estos diferentes registros, y eso también es una de las cosas que pasa en redes. En redes tenemos un registro normalmente muy diferente al que utilizamos en un lenguaje formal. ¿No está migrando al escrito? Sí, también, de hecho, más bien, nuestra oralidad está migrando a lo escrito. Y eso es lo que está pasando también. Justo para allá iba, porque sin tratar de suponer, porque creo que eres la joven del grupo, pero creo que todos nacimos en una época en la que la comunicación era la que tenías con alguien en persona, ¿no? Y entonces había como este entrenamiento de tratar de ver las expresiones y el tono y etcétera. Hoy mis hijos, sobre todo en la pandemia,
se comunicaron durante casi 2 años con personas a través de fotos, a través de mensajes. Pregunta, ¿perdieron alguna habilidad o desarrollaron una habilidad extra que no tenemos nosotros, pero a lo mejor no van a estar tan bien entrenados para el face to face? Pues están entrenados para la actualidad, porque mira, surgieron los emoticons por la necesidad de saber la emoción atrás de lo que decías. Empezaron con los 2 puntitos y el paréntesis, ¿no? ¿Te acuerdas? O el besito que era un asterisco. Ahora los stickers, que creo que los hombres son más de stickers que las mujeres, pero bueno. Necesitamos saber la emoción que hay atrás. Ahora, ahorita que estamos platicando, yo te veo a ti un poco, En la pantalla nos estamos viendo face to face, sí, así, claro. Y eso cansa. Cuando tú llevas tu perrito a pasear al parque, se junta con otro perrito y en la mirada establece en segundos si es amigo o enemigo. Así nos pasa a nosotros también. Con la mirada de cerca sabemos si es amigo o enemigos, si viene una relación amorosa o si viene un pleito. Y entonces nuestros hijos que se relacionan quizá más vía un celular que en persona, ¿están desarrollando una habilidad o perdiendo otra? ¿O las dos? Pues las dos. Dicen que ahora los chavos son menos capaces de detectar las emociones en los demás. Y eso en persona, lo cual es vital. Tú tienes que captar cuando alguien está contento, enojado. Acuérdate de tu mamá cuando te lanzaba esa mirada de cállate. Ya no te tenía que decir nada, ¿no? Cuando mi mamá ponía la boca planita y abría los ojos a temblar. O sea, era un tema de temblar. Y sí se ve en muchos chavitos que no tienen esa habilidad desarrollada para leer la expresión. Sociabilizar también, ¿no es cierto? Por eso lo decía Malcolm Gladwell, que hay que saber leer a los otros. Y el cerebro está cableado para suponer. Cuando te dicen no supongas, el cerebro está cableado para que vayas por la calle y veas a alguien y según tus estereotipos establezcas si esa persona puede ser un riesgo para ti o no. Tienes que creer en tu instinto. Es que estamos cambiando la intuición por la percepción, la estamos confundiendo, ¿no es cierto? De alguna manera. Cuéntanos, ¿qué debemos hacer en una cita amorosa, por ejemplo, no? O sea, así, y vamos, se fue directo. En una cita aquí amorosa. Vamos a hablar de Abraham Lincoln. También en una cita de trabajo, o sea, cuando queremos mostrar distintas actitudes, fortaleza, o yo sabía, por ejemplo, que si sales con alguien y pones así las piernas hacia el otro lado, es que no quieres nada con esa persona. Es como una barrera. Y él lo entiende aunque no lo sepa, ¿no? Yo creo que la clave está en la mirada. Otorgamos la mirada a quien consideramos valioso. Por eso es muy feo en un grupo, no sé si les ha pasado, en una reunión de trabajo, que llega alguien y nada más se clava con alguien a mirarlo y ignora a los demás. Entonces, eso es clave. La mirada la otorgamos a quien consideramos valioso. O la gente que no ve de frente, que no te ve a los ojos, no hay que confiar en esas personas, ¿no? Es como no me puedo comprometer. Con la mirada seducimos. Con la mirada cuestionamos. Mira, ahorita que me hiciste así, mirada cuestionamos. Con la mirada juzgamos. Con la mirada matamos. O sea, la mirada es la clave. La mirada es clave, pero es todo. O sea, el lenguaje no verbal, fíjate, dicen que para saber del 100% de la comunicación, perdón, porque aquí es la palabra, pero es 7% es la palabra. Bien. Y el otro 93% es los tonos de voz. Lo dijo rápido, lo dijo fuerte, lo dijo contento. Es más, tú vas a una conferencia y lo primero, ¿cómo lo viste? Claro. Cuando vas a ver a un político, ¿lo viste seguro, convencido, nervioso, ansioso? Eso te da información de sus emociones. Ahora, quizá en esta parte vale la pena como retomar lo que a nosotros nos enseñaron de chavitos. Yo todavía traigo mi Moleskine y ahí hago mis guiones de lo que voy a decir y demás. Pero se ha perdido mucho esta habilidad de escribir. Digamos, antes hasta la grafología trataba de buscar las personalidades y los rasgos en una... Pero ya la mayoría de la gente escribe todo en un teclado. ¿Eso te quita alguna habilidad? Pues sí, de hecho sí hay estudios incluso en donde te dicen que no deberíamos de ninguna manera dejar que, por ejemplo, quienes están en educación básica, en lugar de hacer todos estos ejercicios de caligrafía que hacíamos, ¿te acuerdas? Así, bolitas y palitos, literal. Bueno, que no se deberían de dejar de hacer ese tipo de ejercicios porque sí hay conexiones neurológicas que se hacen a partir de esos trazos.
Y sí es muy impresionante cómo ahora, digo, yo también antes escribía todo y ahora me cuesta mucho trabajo escribir. Incluso me pongo así como objetivo de tengo que escribir, aunque sea la lista del súper, o sea, lo que sea, algo que tenga que escribir yo a mano, porque sí es, digamos que otro tipo de conexión neuronal la que se hace y se establece en ese momento. Entonces, sí, seguramente se está perdiendo. ¿Qué se está perdiendo? No lo sé, querido Max, me encantaría saber qué es lo que se está perdiendo, pero seguramente lo está perdiendo, pero también otra cosa se está ganando, porque yo ahora que te escuchaba, Bárbara, estaba pensando que quizá... O sea, sí, o sea, no sé, mis hijos, tus hijos, ¿no? En este caso, tienen unas habilidades que son diferentes a las que aprendimos, pero que no por ello quizás sean menos o peores que las nuestras. O sea, creo que es más que se están adaptando a este momento. Yo, por ejemplo, pienso en, no sé, sí, creo que compartimos la generación aquí, quienes estamos aquí. Nosotros sí, se me hace que tú estás más chavo. Probablemente sí, pero bueno, no sé, ustedes seguro ya no hacen esto, o bueno, a lo mejor sí, de que marcan directo, ¿no? O sea, primero escriben por WhatsApp así, oye, ¿te puedo marcar? Sí. Y ya oye, ¿te puedo marcar? Sí, sí puedes. Ah, entonces marcamos. Antes, o sea, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, obviamente yo agarraba el teléfono y le marcaba a mi mejor amiga en el momento en que fuera y si me podía contestar, me contestaba. Cuando el teléfono estuviera libre, Exacto, porque si no claro. lo está usando tu hermana, Tenías tu que mamá. hacer fila, exactamente. Y en cambio ahora yo veo, por ejemplo, a muchísimos jóvenes, a muchísimas jóvenes que agarran el teléfono y hacen FaceTime. O sea, yo no haría FaceTime de ninguna manera. O sea, incluso a mis papás les digo, oye, ¿te puedo llamar? O sea, ¿puedo hacer una videollamada? O sea, no es algo que haría naturalmente. Y normalmente aquí lo que hacen ya las juventudes es que agarran el teléfono y hacen una videollamada de lo más natural. Que obviamente te da muchísima más información que si solo es la voz, ¿no? Aparte dicen que si escribes tienes una memoria distinta, así nada más lo También. tecleas, ¿no? Porque estás visualizando lo que estás haciendo y bien decías que los movimientos también te dan otra conexión. Sí, y yo creo que ahí, pero ahí sabes que creo que tiene mucho que ver qué tan visual eres o no. Y es lo que pasa, por ejemplo, con la ortografía. O sea, mucha gente te dice, ay, no, lee mucho, porque mientras leas más es como vas a mejorar tu ortografía. Y la realidad es que no, si no eres una persona visual. Porque tú lees mucho. Ay, no es cierto. Porque la verdad, Tu Max, ortografía es Te he entendido porque Max lee mucho. no, porque la verdad es que si no eres visual, no importa cuánto leas, o sea, puedes leer muchísimo, pero al final, si no eres visual, si ves una decisión escrito primero con S y después con C, o primero con C y después con C, no va a haber un momento en el que digas, no sé si esto está Tu bien atención escrito. está en otro lado. Está en otro lado, tú eres más auditiva quizá, o sea, no tiene nada que ver igual con que veas que está bien escrito. ¿Para qué sí nos ayuda mucho la lectura? O sea, esto no quiere decir que no lean, por favor, lean muchísimo. Nos ayuda, por ejemplo, a ampliar nuestro vocabulario, a tener mejor estructura mental, a redactar de mejor manera, a conocer otras formas de redactar, ¿no? A veces nos encasillamos mucho con una forma de redactar y ahí nos quedamos. Hasta ganar un trabajo, porque También. si uno escribe mal y el otro bien, pues voy a Por contratar supuesto. al... La verdad es que hay muchas ventajas de escribir, digamos, como con corrección, lo que sea la corrección, porque hay que también establecer unos ciertos límites de que sí sería la corrección. Y eso, o sea, al final si eres visual, pues sí, la ortografía te va a ayudar muchísimo a leer, si no, no te va a ayudar. Y lo que dices, hoy hay una manera distinta de acercarse a la ortografía, no como antes, ¿no? Que decías, ay, es que sí, la esdrújula, la grave, Hasta tenían este lema de la letra con sangre entra, ¿no? Así como que a mucha gente se le quedó y pues no, como al contrario, es súper divertido. Bueno, no sé, a mí me parece muy divertido. Yo ya me aguanté demasiado tiempo. Sin política. Y yo ya voy a pasar a la política directo. Por eso brinqué antes Exacto, a lo de exacto. la Sí, sí, cita. sí. Dije, Yo ya me aguanté aguanté. mucho tiempo y sí que... Porque desde hace muchos años yo estoy escuchando, a mí me gusta la parte del contenido, la política pública y demás. Y cuando he tratado de vender esta idea, Bárbara, me dicen candidatos y más, no, pero hoy lo que conecta, ahorita nadie quiere hablar de propuestas y de contenido. Lo importante es la imagen, lo importante es cómo te ven, lo importante es el jingle, el slogan, la corbata. ¿Sí es cierto eso? O sea, ¿eso es lo que vende hoy y no importa la propuesta? Sí ha cambiado porque, mira, la política antes, como decíamos antes, eran los oradores, los grandes oradores. Abraham Lincoln era buenísimo para escribir, nada más, porque pues bueno, velo en la foto, ¿no? Churchill era muy bueno en radio, pero pues también la foto no le ayudaba mucho. Y luego viene esta época de Kennedy y Nixon, en ese debate en donde la imagen, venía Nixon sudando, lo acababan de operar de la rodilla, no se quiso maquillar, y Kennedy bronceado, traje negro, bien sentado. Los que lo escucharon en radio dijeron que ganó Nixon, los que lo vieron en la tele, ganó Kennedy. Y así hemos evolucionado. Y ahorita, por ejemplo, pasamos a Obama, que es un mago de la comunicación. Por ejemplo, Michelle Obama trabajaba mucho en sus discursos y cuidaba y borraba y cambiaba una palabra.
Pero cuando veía su discurso, sus gestos eran agresivos y parecía que estaba enojada y no conectaba. Entonces trabajó en su lenguaje no verbal para que fuera congruente con lo que ella estaba escribiendo. Y bueno, es una maga hoy en día. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver la imagen, pero bueno, el contenido evidentemente también. Pero vivimos en la época visual. Pero eso es un drama para la política, pero ¿no? ¿sabes qué creo? La verdad, perdón que interrumpa, pero creo que hoy la gente está buscando verdad, está buscando que tu discurso sea orgánico con tus hechos, pero sobre todo con esta naturalidad, con esto soy yo lo que soy, ¿no? O sea, creo que quieren ver la transparencia y la verdad del ser humano Yo detrás. creo que dentro de las cualidades que están buscando en el liderazgo, seguridad, seriedad, cercanía y ahora esa nueva cualidad, autenticidad. Ya no quieres que te engañen. Esa es una palabra de la que vamos a oír mucho. Pero entonces, a ver, Paulina, se hace una crisis de la democracia cuando el contenido, lo escrito, lo que vas a hacer como gobierno es menos importante que la imagen, cómo te ves, cómo conectas, ¿Cómo se puede superar eso? Pues por eso estamos donde estamos. Tú también puras O sea, promesas. ojalá y no estuviéramos en esa ¿Sí tiene crisis. que ver con eso? Yo creo que tiene que ver, pero también, o sea, creo que no lo podemos separar por completo. O sea, al final siempre se van acompañando. Tiene mucho más peso la imagen ahorita, sí, es verdad. Y yo creo que eso, autenticidad es así como la palabra clave en este momento. Pero al final también las acciones, y si no es que ahí está todo el problema que tenemos en este momento. O sea, al final no hay una congruencia, una concordancia quizá entre la imagen, las acciones, lo que se dijo, lo que se hace, ¿no? Y entonces al final todo esto acaba pesando y acaba teniendo pues graves consecuencias, como acabamos viendo. Entonces sí, obviamente quizá de entrada la imagen es lo que más llama, lo que quizá tenga mayor impacto en las demás personas, pero al final el fondo también. Entonces yo creo que el problema es querer separar forma y fondo. O sea, al final sí acaban siendo una unidad y ahí es donde tendríamos que estar trabajando, no en querer separarlos todos. Y si eres auténtico, tu discurso será auténtico, ¿no? O sea, yo creo que ahí está no la es clave fácil. y ahí está la forma. Si tú hablas con verdad, tu discurso va a ser honesto. Si es así, o sea, te quería preguntar, todo este mito que hay sobre el amor que le tienen al presidente y por qué, a pesar del desastre de gobierno, en datos duros, ¿no? Hay un 50-60% de la población que dice, pero está haciendo bien las cosas. ¿Tú cómo te lo explicas eso? Pues es un amor sectario, ¿no? El que vemos, y el de su grupo. La gente se mimetiza, ¿no? Todo su grupo se viste igual, habla igual, insulta igual y piensan igual. Pero pues yo creo que ya empiezan a haber rompimientos y yo sí creo que los empezamos a ver. ¿Cómo los ves? ¿Dónde ves en la imagen esos rompimientos? Pues ya ves gente que se enoja con Claudia Sheinbaum, ya ves gente que le grita a Ebrard, la reunión de los de petróleos. ¿Lo notas hoy distinto en tribuna en las mañaneras a hace un año? Sí, tenemos que tomar en cuenta su salud, o sea, ese cateterismo de rutina. Tienes que pensar que como está su sistema circulatorio aquí, también está acá. O sea, las venas están... Claro. Y se ve más cansado. Y mira, el presidente cuando empieza, todos los presidentes tienen control y poder. Y ahorita yo veo un presidente con poder, sin control. ¿Dónde ves eso? Se ve más ansioso, se ve nervioso. O sea, el cerebro percibe todo como una amenaza cuando está así. Y por eso viene la agresión. Paulina, en su discurso, ¿por qué habla tan lento? ¿Para tener más tiempo y captar la atención o para pensar? Porque cuando lo notas enojado se le olvida la lentitud, Se le ¿no? olvida y es así como súper rápido, ¿no? Y todo el mundo decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde ¿En qué estaba momento? la tortuguita? Sí, totalmente. No, y creo que ahora que lo mencionas, es que mira, es muy buena esta información que nos estás dando. No, porque al final sí creo que se nota mucho, ya no nada más en su lenguaje corporal, sino también en la forma en la que está hablando. O sea, está muy enojado, está muy reactivo, ¿no? O sea, todo. Y creo que eso se nota también en sus palabras. Ya déjate la lentitud en las palabras que utiliza. Creo que el insulto es así como su moneda de cambio y le encanta, cosa que a mí me sorprende que no sé, que lo tomamos como tan natural, ¿no? Ya lo Así normalizamos, como, ¿no? Lo normalizamos completamente, ¿no? Y que te digan fifí o que te digan conservador y que todo, y neoliberal, y entonces ya todo se insulto y creo que eso... Traidor a la patria. Eso, ya llegamos así al Oye, extremo. y retomando un poquito lo que decías, Max, de por qué la gente le sigue creyendo, en su discurso utiliza mucha simbología, utiliza mucho patriotismo, ¿no? Y es
pues la gente siempre está deseosa de escuchar, ¿no? Pues nos gusta, yo creo que a muchas personas, bueno, les gusta, ya no sé si nos gusta tanto, porque también creo que llega un momento en el que dices, a ver, de nada sirve que vengas y me plantees todos estos símbolos si no hay acciones que los respalden. Por eso les digo que no podemos, o sea, no es que se pueda separar una cosa de la otra, porque ok, al final quizá la entrada va a ser como de, sí, te abro las puertas, venga, cuéntame toda tu historia, tu discurso, sí, muy bien. Pero ya cuando empieza a pasar el tiempo y ves que no hay nada que respalde todas esas palabras, todos esos símbolos, todo eso que tú crees que proyecta a esa persona, pues es que se te cae. O sea, puedes tener el mejor discurso escrito, puedes usar las palabras correctas e indicadas, pero si no hay congruencia y acción, pues es que no. ¿Qué va a pasar en la transición cuando, a ver, ahorita Mario Delgado y Claudia Sheinbaum y los que están ahí de precandidatos le repiten las palabras de traidores, ¿no? A los contrincantes políticos. Sicarios, terroristas, o sea, usan palabras muy graves y parece que con esta empatía que tiene con la gente se sale con la suya. Pero ¿qué va a pasar en el momento en que los que ya no son él, que no tienen ese mismo grado de conexión con la gente, sigan utilizando ese mismo discurso? ¿Va a haber un rechazo de la población? Yo creo que ya lo empezamos a ver, hay un rechazo, porque él estuvo 18 años en campaña y sí logró esos vínculos que no los tienen los que siguen. Veíamos a una Claudia Sheinbaum, por ejemplo, el otro día caminando, a ver, tú platícala ahí. Corriendo, detrás de ¿no? los cardenales, así como, Corriendo detrás de los cardenales. A ver, 3 cosas. ¿Cómo camina un líder? A paso firme, largo, fuerte. Derecho, con la cabeza. El poder es altura, es no espacio. así como Yara con sus cajas. La mirada hacia el frente, viendo un objetivo, porque tiene un objetivo, a menos que su objetivo sea Andrés Manuel, perseguir. La postura, el caminar con los pies bien plantados sobre la tierra, literalmente, Claro. O sea, la veíamos caminando así. Entonces, sí creo que el carisma de él no le alcanza a estos líderes que no logran tener los pies bien plantados. Y entonces estos líderes, si quieren continuar con este discurso de división, de tú contra mí, los buenos y los malos, a ellos no les va a funcionar igual. O sea, la teoría diría que a ellos no les debería de funcionar igual porque no son él, no son el cuate al que le tengo aprecio, porque vino a mi pueblo, vino a mi municipio, me abrazó, etcétera. Ninguno de los precandidatos tiene un es carisma él. especial, AMLO, ¿no? A diferencia de los demás sucesores o presucesores. Sí, tenía esa cercanía que no habíamos visto y además viene Que la ha perdido, pero la tenía y ahí nos capturó. ¿De dónde venía? ¿Cuál era? ¿Dónde estaban los símbolos? venía a romper con el mirreinato, que estábamos hartos de puros bien vestiditos y que no conectaban y que ellos tenían una vida privilegiada y los demás no, y eso fue lo que él vendió. El problema es que ahorita pues ya sabemos que ese suru blanco no existe o que es un símbolo. ¿Cuál debería de ser ese discurso para llegar a la presidencia? O sea, ¿cómo debería de ser, o sea, para conectar hoy con la gente después de este sexenio de división, de agresión, de violencia, etcétera? ¿Cuál crees tú que debería de ser el contenido de un discurso ganador? Pues, precisamente eso, o sea, ya no vamos a abonar a la polarización. Vayámonos al otro lado, vamos a la unidad, a ver cómo podemos salir adelante toda la sociedad en conjunto, sin estar dividiendo entre tú eres bueno, tú eres malo, y si no estás conmigo, estás contra mí. Pues yo creo que eso es una de las, como el elemento clave que debe haber. La otra es de verdad la autenticidad de la que hablábamos hace unos minutos. O sea, sí creo que es muy, muy importante que tengamos a alguien que sea congruente con lo que dice y con lo que hace. O sea, y que todo su discurso, forma, fondo y contenido esté completamente en sincronía. Pero esa no se compra. O sea, esa no te la hace un despacho de mercadotecnia. No, pero No, sí puedes eso es tomar algo que tiene que responsabilidad desarrollar, también, claro, porque la mayoría solamente está culpando y delegando esa responsabilidad. Quien tome responsabilidad de las cosas creo que podrá hacer un cambio realmente, ¿no? ¿Sí? Yo creo que habemos muchos sedientos de ver así esta oposición que salga y nos inspire. ¿Es por ahí? O sea, si ese es el camino, un discurso articulado, una persona educada que pueda explicar las cosas. ¿Tú crees la que ese es el reputación, camino? ¿no? ¿Y son esas cosas? Fíjate, en el sexenio pasado la palabra clave fue corrupción. Y los 3 candidatos la tomaron, José Antonio Meade, Anaya, pero el primero que habló de corrupción fue Andrés Manuel. Ahora sí que el que pega primero pega 2 veces. Los demás se pegaron al discurso.
Ahora en esta nueva campaña yo creo que la palabra clave, así como autenticidad, va a ser reconstrucción. Unidad, reconstrucción, sin duda. Por supuesto, no podemos dejar fuera el lenguaje incluyente. Ha causado, pues, muchas discusiones, ha causado dudas, confusión. ¿Qué opinan al respecto? A mí me parece que es simplemente una evolución del lenguaje, está cambiando. Necesitamos el lenguaje precisamente para expresar nuevas realidades. Hay nuevas realidades de las que tenemos que hablar y creo que es ahí en donde tendríamos que justamente aprender a ser más flexibles y entender este cambio que hay en la lengua todo el tiempo. Y no nada más es pensar, creo que ese es el camino más, el que nos va a llevar más tiempo, que es el no pensar solamente en un lenguaje binario, que es el que tenemos ahora, en donde solo hablamos de personas que se identifican con el género masculino y personas que se identifican con el género femenino. Cada vez sabemos de más personas que se identifican como personas no binarias y necesitamos expresarlo. Entonces ahí es donde creo que tenemos... La verdad no es tan complicado, a mucha gente le encanta verlo como que es dificilísimo y es una cosa imposible de poner en la práctica y la realidad es que no, o sea, justamente estaba viendo este fin de semana, me parece que fue Kenia, creo que sí fue Kenia, no estoy muy segura, pero bueno, una diputada puso, no es cierto, una senadora puso un tuit en donde decía que era momento de cambiar el título de la Cámara de Senadores por Cámara de Senadores y Senadoras. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que lo que podríamos decir ahí es Cámara del Senado. Les digo, no nos gusta el cambio, nada, no nos gusta nada el cambio. Entonces, en el momento en que nos dicen, oye, hay esta posibilidad, decimos, no, ¿cómo? O sea, a mí me enseñaron que hay que acentuar solo, siempre que es adverbio, siempre, ¿no? Y seguimos como con esto que nos enseñaron y creo que sí es parte de entender que pues la lengua cambia y cambia todo el tiempo. Acaba siendo una cuestión, o sea, un recurso muy binario que además acaba siendo excluyente también porque, por ejemplo, para las personas que utilizan lectores automáticos, no se lee, la arroba no tiene forma de leerla, tampoco la puedes expresar oralmente, ¿no? Con la X empieza a haber algunos consensos, pero no tantos, entonces por eso es que se recurre a la E, que la E, pues de hecho es la vocal que más utilizamos en el español. Y habrá que partir de la Real Academia Española, que Ay, no quiere justamente pero lenguaje la Real inclusivo, Academia, ¿no? pero pues imagínate, o sea, si nos guiáramos por eso, la mitad de las palabras que usamos en el español de México no las podríamos utilizar porque para la Real Academia Española no existe. Pero podría ser un gran cambio por parte de la Real Academia, No, porque claro muchos que sería un siguen gran justamente cambio, su por línea, supuesto, ¿no? pero la realidad es que, a ver, están estas normas, hay estas reglas que, como les decía, nos ayudan a tener como un código en común, pero no quiere decir que todo esté escrito en piedra. Todo el tiempo se está cambiando. Ya hay Incluso series y estas películas normas. que están utilizando el Series, lenguaje inclusivo. películas, canciones, cada vez lo vemos en más espacios y yo creo que sí, o sea, al final pensar que todo es súper complicado y súper difícil y no lo podemos lograr de ninguna manera es parte de esa resistencia de no querer cambiar. Mi hija de 16 años, que es la activista de la casa y es como mi gran maestra en todos estos temas, me explicaba que el protocolo es, no estás obligado a utilizarlo todo el tiempo, pero cuando alguien te lo pide, es una buena educación. Tu hija lo hace muy bien. Eso fue lo que... Eso es totalmente así, tal cual. O Sí, sea, porque luego te pones hasta nerviosa, claro, ¿no? No y sabes yo creo si que sí, si eso no. es precisamente lo que tendríamos que evitar, que sea porque mucha gente también dice, no, es que no sé cómo usarlo, y es que qué tal que me equivoco, y es que qué tal que no sé, O que cree que es utilizo burla, el pronombre que no era, y entonces ahora voy a tener que decir en el mes que Pérez le Pérez, o sea, todo va a ser con él. No, o sea, al final no va por ahí. O sea, sí, yo sé, esto ya, para que vean que soy un poco más vieja, sí se nota mi edad. Pero la verdad es que, miren, creo que así como si pudiera darles como ciertos consejos así como muy puntuales, uno, pregunte cuál es el pronombre que la gente usa. Eso es de lo más sencillo, así como preguntas tu nombre, ¿no? Yo me llamo Ana Paulina, pero prefiero que me digan Paulina, punto. Pues es así tan normal, así como, oye, y en México además casi todo el mundo tenemos dos nombres, no sé por qué, tristemente las telenovelas influyeron mucho en la forma en la que se nombraba a las personas. Entonces, así como preguntas, oye, ¿tú qué nombre prefieres utilizar o lo que sea? Lo mismo con los pronombres. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo me dirijo a ti? ¿Y qué pronombre usas? ¿No? Porque también luego asumimos, no, sí, yo creo que esta mujer debe ser mujer, ¿no? Entonces vamos a utilizar femenino. Y pues tú estás asumiendo algo que no necesariamente tiene que ser así. Pregunten el pronombre, ya que sepan el pronombre, si es masculino o femenino, hay muchas personas que en el masculino, en el femenino que se identifican con el género femenino y que se identifican perfectamente bien con el masculino genérico y no tienen ningún problema si decimos todos, pero hay quienes no. Entonces, nada más, es también cuestión un poco de conocer a la audiencia, conocer con quién estás hablando, y si te encuentras con una persona que te dice, no, yo soy una persona no binaria, no me identifico ni con el masculino ni con el femenino, entonces ahí sí hay que usar la E. Y pueden usar el nombre, no tienen que a fuerza utilizar la E, o sea, no se sientan como tan luego obstaculizadas, ¿no? Así por decir, ay, no, ¿cómo voy a decir esto? Y en el lenguaje no verbal yo creo que estamos viendo
el nuevo liderazgo femenino, que antes a las mujeres nos enseñaban a empequeñecernos, a hacernos chiquitas, o sea, lo puedes ver en el metro, ¿no? El hombre sentado así, con las piernas, y todas las mujeres amontonadas. En los aviones, ¿no? También en los camiones, en todos lados, Así sí, es. sí, claro. Y entonces, pero ya vemos, ya hay referentes, ya ves a una Alexandria Ocasio-Cortez, ya ves a Jacinda Ardern, la primer ministra de Nueva Zelanda, que antes, por ejemplo, Margaret Thatcher, para mandar, tenía que ser como un hombre. De hecho, su peinado era así, para ser más grande, su tono de voz se entrenó para hacerlo más masculino, y la mano con el dedo índice acusador, porque si no nadie le hacía caso. Como Angela Merkel, ¿no? También un poquito era así como de ese estilo. No, ella es más abierta y ¿Sí? con brazos abiertos. Esto es invitar, cooperen, y esto es mandar. Ya. Yo creo que ahora a las mujeres pueden ser mujeres como ellas quieran ser, pueden ser muy femeninas o no tanto, y pueden mandar. Entonces creo que vamos a ver los cambios de nuevo liderazgo femenino. Oiga, pues se nos acaba el tiempo, quisiéramos preguntar más cosas, pero tenemos una sección al final del programa en donde les pedimos que, por favor, a la cámara contesten, despabilen a una persona o a un grupo. O nosotros. O a ustedes mismas. No. ¿Cómo despabilarían a los jóvenes en el lenguaje? ¿Cómo despabilaría a los jóvenes? Nada, dense cuenta de que el lenguaje es la mejor herramienta que tienen en la vida para todo, para lo que sea. No necesita que sean periodistas, que se dedican a la comunicación. O sea, al final el lenguaje les conecta con el mundo, así que despabilense y pónganse a aprender cada vez más. Bueno, despabilense y no verbalmente sean auténticos. ¿Para qué les digo dónde poner las manos y dónde poner los pies? El chiste es ponerlos donde se sientan cómodos y se la crean. En ese sentido, ¿cómo despabilarían a las maestras y maestros de estos jóvenes? O sea, ¿qué es lo que tendrían que darles como herramientas hoy para esta combinación del mundo digital y mundo personal que tienen que enfrentar? Pues creo que necesitamos cambiar mucho el chip de cómo enseñamos. Básicamente es eso. Creo que entender, por ejemplo, y no sé si ustedes coincidan conmigo, pero a mí nunca me enseñaron esto, no me lo repitieron tanto o no me lo creí, de que la lengua cambia. Y creo que eso es importantísimo entenderlo. La lengua cambia constantemente y cambia también la forma en la que empleamos lenguaje y en qué lugares lo usamos y con quién lo usamos y para qué objetivos lo utilizamos. Entonces sí creo que es muy importante entender esta parte del cambio y también entender que nos podemos adaptar fácilmente. O sea, si conocemos ciertas normas, siempre tenemos como una ayuda ahí a que, pues, para saber cómo ir y navegar por estos cambios sin ningún problema, en lugar de tener este miedo y pánico escénico de no quiero que nada cambie, y a mí me enseñaron que hay que acentuar solo porque así es como se tiene que hacer siempre, y no, pues en realidad no, la lengua cambia todo el tiempo, les quitan acentos, les ponen acentos y no pasa absolutamente nada, o sea, la vida sigue igual y nada más tenemos al lenguaje muy cerca de nuestro corazón, y yo creo que eso es lo importante, que tengan al lenguaje cerca de su corazón, porque pues... Híjole, yo a los maestros antes un reconocimiento, o sea, yo vi muchos maestros hacer maravillas en la pandemia para dar clases en Zoom y seguir inspirando. Me encantan los maestros que provocan en los niños preguntas. Antes de darles la respuesta hay que generar las preguntas. Sin duda. ¿Cómo despabilarían a la secretaria de Educación Pública de este país? Perdón. Córtale, mi chavo. Exacto, ya, darnos unos minutos para pensar. Échale, pa. Híjole, a la secretaria de Gobernación, pues que piense por ella misma, creo. Secretaria, piense por usted misma, tome sus decisiones, usted tiene experiencia, use esa experiencia y piense verdaderamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Híjole. Ya se hizo una pausa bien larga, perdón, Ya. pero es que no le... Si Esa quieres, es tu pasa a la que respuesta. sigue. Pasa la que sigue, sí, la verdad es que no. Eres Alma Delfina y es la que se robó el dinero Sí, de todo el mundo. Delfina. No. ¿Cómo despabilarían a los que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, del partido que sea? Pues ya les dimos muchas pistas. No, a ver, a quienes quieran aspirar a una candidatura, creo que lo que hay que hacer es pensar en la unidad, en volver a unir a este país, que creo que somos muchísimo mejores si estamos en unión en lugar de estar separados o separadas. Y creo también que es muy importante que sean responsables de sus actos. Espabilense para eso. Que reconstruyan, que sean auténticos y que sobre todo hagan un buen equipo, no un candidato que dependamos solo de uno, que sepan hacer equipo. ¿Y cómo despabilarían a los comunicadores?
A ver, a las personas que se dedican a la comunicación, les digo que hay que replantear mucho lo que estamos haciendo. Creo que no, a veces nos estamos perdiendo mucho en ciertos detalles y tenemos que pensar en este discurso que tenga coherencia, unidad y acción. Entonces, pensemos en eso, también en cómo podemos colaborar para evitar esta polarización y esta, no sé, esta normalización de la violencia que estamos llevando a niveles extremos. Pues que se atrevan, como ya se están atreviendo algunos, a alzar la voz, porque hoy más que nunca necesitamos de voces valientes, que se expresen y que digan cuando están mal las cosas. De acuerdo, Sí, padrísimo. tal cual. Pues muchas gracias por venir. Los vamos a invitar a la siguiente temporada para hablar de Buenísimo. muchas cosas Absolutamente. más. Se quedaron muchas cosas en el tintero. Pero ha sido un placer y siempre va a serlo. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. ¿Cuáles son las 5 cosas más importantes que nos llevamos de esta gran entrevista con Bárbara Tijerina y Paulina Chavira? La 1, comunicar es mucho más que hablar. El tono de voz, la imagen, la mirada y hasta dónde pones las manos genera conexión o desconexión con tu contraparte. 2, la mirada es la clave para conectar y para saber que eres importante para aquella persona con la que estás hablando. La 3, hoy no solo es importante tener herramientas para conectarse con personas a las que ves, también para conectarse con alguien a distancia. La 4, en política se ha vuelto más atractivo lo que proyectas, pero sigue siendo más importante lo que dices y lo que haces. Y la 5, quien quiera ser un buen líder para 2024 tendrá que tener 3 características: cercanía, seguridad y autenticidad. Y tendrá que encargarse de hacer un discurso de unidad y de solidaridad.